Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Yo quiero verte, santo, 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 santo. Yo quiero verte, santo, 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 santo. Yo quiero verte, santo, 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 santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Yo quiero verte. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del
es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Oh, en el trono está. En el trono está. Oh, en el trono está. En el trono está. Paz de Cristo, hermanos. En este día le voy a invitar, ¿verdad?, que abramos nuestras Biblias al libro de San Lucas, capítulo 24, en el versículo 13 en adelante. Es el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: y he aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los príncipes, sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Hasta ahí. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde usted está. Vamos a pedir a Dios en oración que Él nos dirija con su Santo Espíritu, para que
este mensaje sea expuesto a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, Señor, pidiéndote, Padre, que traigas a nosotros en este día ese mensaje de salvación a nuestras vidas, Padre. Permítenos entender, Padre, y aprender lo que nos has enseñado a través de tu palabra santa, Padre. A través de lo que nos vas a enseñar hoy, te pedimos que nuestro corazón esté, Señor, listo, Padre, que esté tierno y que sea buena tierra para que la semilla que ha de ser sembrada dé buen fruto a su tiempo, Padre. Ahora, Señor, te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu, Padre, y que nos muestres cuál es, Señor, el camino que debemos de tomar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, y el pueblo de Dios dice amén, amén. En este momento, hermanos, he titulado este mensaje Camino a Emaús. Después de la resurrección de Jesucristo, vemos que dos hombres iban camino a Emaús, iban caminando por el camino, iban ellos consternados, iban peleando, iban discutiendo, debatiendo lo que había pasado con Jesús el Cristo. Como dice el versículo 13, ¿verdad? Ellos dos iban a la misma aldea que se llamaba Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Y ellos iban hablando entre sí, iban discutiendo con su corazón inquieto y triste por las cosas que habían de sucedido al Jesús, el Mesías. Y mientras ellos hablaban y discutían entre sí, la aparición de Jesús entre ellos fue manifestada. Vemos aquí en la Biblia, ¿verdad?, aproximadamente más de 10 apariciones en el cual Jesús, después de su resurrección, pudo manifestarse en carne propia a sus discípulos y a todos aquellos que le conocían. Y el camino a Emaús, ¿verdad?, es una de esas apariciones en el cual Jesús se presenta ante estos dos personas y les pregunta, ¿qué están platicando entre sí? ¿Por qué están tristes? ¿Verdad? Y ellos, vemos aquí cómo ellos se admiraron de que este hombre, este varón que se les presentó, no sabía lo que estaban discutiendo, ¿verdad? No sabía lo que ellos estaban debatiendo y pensaban que él no sabía por lo que estaba tristes. Entonces Cleofas le preguntó, ¿eres tú el único que no sabe estas cosas? ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no sabe de lo que ha acontecido en estos días? Pero el Señor Jesús estaba probando su corazón y su conocimiento de estos dos hombres. Entonces Jesús le preguntó, ¿verdad? Él fingió no saber estas cosas, preguntando, ¿qué cosas? Y ellos empezaron a hablar de Jesús el Nazareno, el que consideraban profeta poderoso en obra y de palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Empezaron a hablar del buen testimonio de Jesús y de lo que había acontecido. Y ellos, ¿verdad?, explicaron a Jesús cómo las leyes, los fariseos le entregaron a los romanos para que este hombre fuese juzgado, crucificado y muerto, sentenciado a muerte, sabiendo que este hombre era inocente. Pero ellos esperaban
que Jesús los redimiera. Ellos esperaban que este Jesús viniese como rey y se pusiera sobre el trono de Israel, como correspondía, como ellos habían escuchado a través de los libros de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Esperaban que este Jesús fuese el rey de Israel. Hasta que, no pudiendo más Jesús, ¿verdad?, empieza a exhortarlos y decirles: oh hombres, que aún no han entendido que el Cristo fuese necesario que padeciera estas cosas, que era necesario que el Cristo cumpliese con la profecía dada en la ley del Moisés y la ley, ¿verdad?, la profecía de los profetas y la profecía de los salmos. Era necesario que este Jesús, el Cristo, cumpliese con las promesas que se habían dado desde el principio de la historia de la humanidad, y debería de llenar cada promesa desde el principio hasta la cruz. Vemos aquí cómo esos hombres fueron, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos tenían un velo, no podían ver más allá de lo que ellos sabían. Pero Jesús vino y les quitó el velo de la tiniebla y de lo que le ocultaba de ver la verdad, para que se cumpliese y para hacerles entender que todo esto tenía que pasar. Era necesario para que Jesús el Cristo fuese redimido y pudiese cumplir con todo lo que la Biblia había expuesto en el pasado. ¿Qué tan grande es el misterio de la piedad? Dice la palabra de Dios que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, fue visto de los ángeles, fue muerto y crucificado y resucitado y fue glorificado en el cielo por su Padre. Para un motivo tenía que cumplir con lo que la ley de Moisés, lo que llamamos el Torah, el Pentateuco, para que la profecía de los profetas y para que los cánticos de los salmos se cumpliese con un hecho que es la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Tal vez, mis amados hermanos, no entendemos todavía que el Cordero que fue sacrificado en el día de la Pascua era necesario, como lo había dicho Moisés, que no se rompiera ninguno de sus huesos. Era necesario que se sacrificara el cordero y que sus huesos no se quebrantaran. Mis amados hermanos, esta profecía se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo tampoco le quebraron ni un hueso en su cuerpo, porque los huesos representan las promesas de Dios en nuestras vidas. Jesús no quebrantó ninguna de sus promesas desde el principio de la humanidad hasta el día de la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo cumplió al pie de la letra con cada promesa que Él había dado a la humanidad. Aleluya. Aquí podemos ver que la profecía que a través de Moisés y los hijos, el pueblo de Israel, cuando sacrificaron ese cordero, se cumple en el Calvario, cuando a Cristo no fue necesario que le quebraran las piernas o un hueso
para provocarle la muerte. Vemos aquí la aparición. Tal vez usted y yo venimos caminando en el camino de Dios. Venimos nosotros caminando con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros amigos en el camino de Dios. Pero hay cosas todavía que no hemos entendido aún. Hay cosas, tenemos un velo en nuestros ojos. Hay un velo que nos cubre y no nos deja ver, o no hemos entendido lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nuestras vidas. En este momento me es menester decirle, ¿verdad?, que el Señor nos ha hecho libres, dice la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Aleluya. Estos hombres, el velo, dice la palabra de Dios, que fue quitado de entre sus ojos y pudieron ver lo que el Señor Jesucristo les había enseñado cuando mencionó todas las profecías, toda la ley de Moisés, donde estaba mencionado, involucrado el mismo Jesús. ¿Saben, mi amado hermano? La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos entender en este preciso momento, en la aparición de Cristo, en nuestro camino hacia Emaús, podemos ver que la misericordia de Dios en nuestras vidas se presenta, y día con día el Señor nos quita el velo de la ignorancia a través de su palabra santa. Podemos ver cómo la verdad de Cristo, la exhortación de nuestro Señor Jesús, nos hace ver y entender el significado de lo que Cristo ha hecho por mí y por ti. Aleluya. En este momento, ¿verdad?, estos hombres entendieron, aunque a María Magdalena también, ellos mencionaron que también a María Magdalena se les había aparecido antes, como lo dice Mateo 28 del 9 al 10. A los apóstoles en Jerusalén, cuando no estaba Tomás ahí presente. La tercera aparición, ¿verdad?, a estos discípulos de Emaús, donde también menciona que a Pedro también se le apareció el Señor. Y también por quinta vez se le apareció el Señor a sus discípulos cuando estaba ahí Tomás. Y quiero que vayamos ahí en Juan 20 al 26 para que veamos lo que el Señor nos hizo entender a través de esta aparición a Tomás. Dice la palabra de Dios en San Juan 20 del 20 al 26. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Y si vemos más adelante, ¿verdad?, en el versículo 24, donde se muestra la aparición a Tomás y le dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y el Señor le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. Vemos aquí cómo Tomás fue exhortado también a través de nuestro Señor Jesús en aparición. Porque Tomás decía: yo si no lo veo, no lo voy a creer. Tenía ese velo en sus ojos de la incredulidad. Tenía ese velo que no le permitía ver más allá de lo que su Señor le había prometido. Tal vez la incredulidad, la falta de fe, la duda puede ser un velo muy peligroso para nuestras vidas en nuestro caminar en Cristo. Pero aquí el Señor Jesucristo nos muestra con su grande amor y paciencia, nos comprueba. No tiene Él que hacerlo, pero lo hizo para hacernos entender de que su victoria sobre la cruz del Calvario es verdadera. Aleluya. Tanto así que le dijo a Tomás: mira, mis manos están atravesadas, tócalos con tu dedo, mira, no soy espíritu como tú piensas que yo soy, sino soy yo, Jesús, el Cristo. Mete tu mano en el costado donde fue atravesado la lanza, para comprobar que sí morí en la cruz del Calvario por tus pecados y por tu incredulidad. Mira, Tomás, tócame. Porque desde el principio de la aparición de Jesús, ellos pensaban, o Tomás pensaba, que era un espíritu. Pero la aparición de Jesús a Tomás no era nada más que Jesús presente ante sus vidas. Y el Señor, me gusta cómo toma el velo de la incredulidad y quita el velo de la duda y de la verdad, de la incredulidad de Tomás, en hacerle entender con amor y paciencia que Él era Cristo resucitado de entre los muertos. La Biblia menciona que habían pasado ya 8 días de este suceso, desde la resurrección de Cristo. Se cree que dice el primer día de la semana, domingo, en casa, ¿verdad?, de los discípulos, se presentó y esto sucedió. Hay algo que me gusta, que el Señor le dice a Tomás: Tomás, porque me has visto, creíste. Pero no seas incrédulo, sino creyente. Y luego el Señor le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa fase? Somos bienaventurados. Déjeme decirle, hermano y mi amigo, mi hermano, que somos bienaventurados porque nosotros hemos creído el evangelio de Cristo sin haber visto al mismo Salvador Jesús en carne propia. Somos bienaventurados porque no hemos visto y hemos creído. Y no somos incrédulos, sino creyentes del evangelio de Cristo al pie de la letra. El propósito de este mensaje, hermano y amigo, es para que entendamos que Jesucristo es Dios y ha resucitado de los muertos para comprobarnos con el cumplimiento de su hecho en la palabra basada de Dios, que Él es Cristo y Él es Dios y ese es el Salvador del mundo para nosotros, nuestras vidas. ¿Lo crees? ¿Puedes creer? ¿O eres de ese tipo de personas que le pedía a Dios: muéstranos señales, Señor, para que creamos en lo que tú dices?
La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor nos llama en este día, en estos tiempos, a que nos levantemos y creamos en lo que Él nos ha prometido. Que nos levantemos y creamos en las promesas que Él nos ha dado a través de la Biblia y de su palabra. Que nos levantemos y seamos creyentes en cada una de las cosas que el Señor nos ha dado como promesa. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él cumple con su palabra. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en este día? Aleluya. ¿Cuántos pueden creer que Jesús es el Cristo, es nuestro Señor, es el único medio de salvación para que este mundo pueda ser salvo a través del sacrificio que el Señor hizo por nosotros? En este día, ¿verdad? Tomás y esos dos caminantes que iban hacia Emaús, les fue quitado de su rostro el velo de la ignorancia, de la incredulidad, de la falta de fe, de la duda, siendo iluminados a través de sus mismos ojos por la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra y verdadera de Dios a nuestras vidas. Mis amados hermanos, después vemos cómo el Señor se le aparece a otros apóstoles en Galilea, como lo dice Mateo 28, 16 al 17. A 7 de sus discípulos, a más de 500 discípulos a la vez, a Santiago menor, y vemos también la aparición después de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Bienaventurado el que creyó sin ver. ¿Sabes? En este día que vamos caminando hacia Emaús, Emaús tiene un significado bonito, significa primavera. Tal vez vamos pensando en que vamos caminando hacia un lugar mejor. Vamos en el camino discutiendo y hablando y platicando de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de entender que el Señor va con nosotros a donde vamos nosotros a Emaús, que es a un lugar mejor, que es a un lugar que Él ha preparado para sus hijos y a todos ellos que creen en su evangelio y en sus promesas. Vamos caminando hacia un lugar mejor, pero déjeme decirle que el Señor nos va guiando a través de su palabra santa y nos quita el velo de nuestra incredulidad y nos da la verdadera luz a través de nosotros para que nosotros podamos llegar a donde Él nos ha llamado. ¿Sabes? Lo más hermoso de esta historia es de que abriéndole de Jesús sus ojos se dieron cuenta que Él era el Cristo, el que habían crucificado en carne propia, hablando con ellos y estando caminando con ellos, porque ellos sentían su presencia cuando Él hablaba. ¿Sabes? Yo nunca he visto a Dios, pero déjame decirte que yo siento su presencia cuando oro a Él y le clamo y le canto. Puedo sentir su presencia y sé algo en mi interior me dice que Dios es real y yo lo creo. Aleluya. ¿Sabes, mi amigo? Estos hombres caminando a Emaús podían sentir su presencia. Dicen ellos una expresión hermosa. Dice que acaso no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba.
Así es la palabra verdadera de Dios. Cuando la leemos, cuando buscamos la palabra santa del Señor Jesucristo, empieza a arder en nuestro corazón la palabra en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando leemos su palabra, el escritor, el creador de esta palabra está presente con nosotros. Qué bienaventurados estos hombres que pudieron ver a Cristo en persona. Qué bienaventurado Tomás, que pudo ver al Señor y conocerle desde que el Señor le llamó a seguirle. Qué bienaventurado Pedro, María Magdalena, sus discípulos y todos aquellos que eran fieles a Dios en el camino. Bienaventurados aquellos que pudieron ver su muerte, resurrección de nuestro Salvador en carne propia. Pero más bienaventurados son aquellos que creyeron en el Evangelio de Cristo sin necesidad de verle. ¿Lo crees, amigo? Qué hermoso Evangelio del Señor Jesucristo, que nos hace entender dos cosas. Todas sus promesas van a ser cumplidas en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Todas estas profecías en tu vida y en la mía van a ser consumadas por el único Redentor, nuestro Señor Jesucristo, como Él nos ha dicho a cada uno de nosotros. No dudes, mi hermano, no dejes de creer, sino sigue caminando a Emaús, a donde vamos, a donde el Señor nos ha llamado en su camino, mientras Él va con nosotros y nos va guiando y nos va exhortando y nos va enseñando que las promesas que Él nos ha dado las va a cumplir. ¿Sabes? Para concluir, esos dos hombres iban a Emaús, pero nuestro Señor Jesucristo se hizo como que iba más allá. Y quiero terminar con esto. El Señor Jesucristo hizo como que se iba más allá porque ya iba a ascender a los cielos y dar la gran comisión a sus discípulos antes de irse. Y todos conocemos esto de la gran comisión en el Nuevo Testamento, pero para comprobarles que el Señor ya había profetizado de ello, veamos Isaías capítulo 2, donde ahí menciona que ya había sido profetizado desde los profetas la gran comisión a través del profeta Isaías, que dice, el Isaías 2 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos indica a nosotros que todas sus promesas, todas sus profecías, todas sus alabanzas proféticas a través de los salmos son cumplidas
a través de Él. Yo en este momento te voy a invitar, ¿verdad?, para que entendamos la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que no estamos solos, sino que el Señor subió, Él iba más allá, porque iba a mandar al Espíritu Santo de Dios para que nos guiara mientras Él no estuviera sobre la faz de la tierra, mientras su cuerpo ya no estuviera entre nosotros. Pero el Señor Jesucristo iba a mandar al Consolador. Y me gozo en avisarle estas nuevas noticias, que el Señor ya ha derramado de su Espíritu Santo hacia la humanidad en nuestros tiempos. Aleluya. Desde hace 2000 años o más atrás, a través de su Espíritu Santo, los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, recibiendo la promesa que Dios había profetizado en sus días antes de ascender a los cielos. ¿Sabes? El Espíritu Santo está entre nosotros. Y Él es el mismo Espíritu que estaba en el Señor, es el mismo Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón, como Jesús mismo, pero ahora en ti y en mí. Aleluya. Ahí como estás, hermano, voy a concluir con esto. Levántate, vamos a hacer una oración para que el Señor nos pueda mostrar su futuro a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos la gloria y la alabanza por este mensaje, Señor. Entendemos, Padre, que tus promesas han de ser cumplidas a través de tu Hijo Jesús, a través del Señor sacrificio tan grande que has hecho en la cruz del Calvario por mí y por todos, Señor. Entendemos que tus promesas han de ser cumplidas, Padre, hasta la última promesa de la Biblia, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Permítenos, Señor, creer y confiar en tu palabra santa. Permítenos entender tu camino, Señor, y entender que tú estás con nosotros, que tú vas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos lleva, Señor, guiando a través del camino en el cual llegaremos a Emaús, Padre. Te damos la gloria, Señor, por tu bondad y tu paciencia, tu benignidad a través de los tiempos para con tu pueblo y para con tus hijos. Padre, ruego a todos, a Dios, Señor, que nadie se pierda, Señor, sino que tu tardanza sea por paciencia, para que podamos entender cuál es el propósito para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, declaro bendición, Padre, declaro salvación a través de tu Evangelio Santo, a través de este medio. En el nombre de Jesucristo, Señor, que cualquier cosa que crea, cualquier persona que crea, cualquier, Señor, persona que nos está mirando y que crea, Señor, a través de tu Evangelio Santo, pueda entender, y esa vela de incredulidad, Señor, ese velo de incredulidad y de duda, Señor, sea quitado de sus ojos y podamos verte cara a cara, Señor, como nos ha sido revelado. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré,
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aquí estás, te
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Hermanos, que Dios les bendiga. Solamente me resta decirles que estamos orando por cada uno de ustedes para que el Señor nos lleve en sus manos y que Él nos cuide en su camino en estos tiempos de necesidad. Confiemos y tengámoslos por certeza que el Señor va entre nosotros y va con nosotros. Que Dios les bendiga.